Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Pacto Federal, comenzando este mes de diciembre, un mes de balance, Roberto. Empezamos con todo, Jorge. Sí. Mucho para hablar, mucho para desarrollar. Temas por doquier hay hoy. Así es, y bueno, es como llega el mes de diciembre, seguramente uno se plantea lo que hemos transitado y lo que está por venir, que es lo más importante siempre, especialmente en un año que, digamos, comienza a nada más ni nada menos que a la transición política dentro de algunos meses también. No, ni hablar, Y sobre eso todo en la antesala de lo que va a ser el año que viene, un Sí. año fuertemente electoral, ¿no? Por eso es bueno tomar un contacto y dialogar sobre la provincia y la región y el país que estamos teniendo y el que se proyecta hacia un futuro. Y por eso hemos invitado a quien ha sido tres veces gobernador, primer intendente capitalino que llega a la gobernación de la provincia del Chaco, 11 años ejerciendo la primera magistratura allí en la gobernación. Contador Jorge Milton Capitanich, buenas noches, gobernador, bienvenido a Pacto Federal. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, bien, como decíamos, más allá del incidente del teléfono, gobernador, estamos a días de finalizar el año, si podemos hacer un balance de lo que hace, yo no sé si usted nunca habla solamente de años, sino que habla de gestión, y cuando gestión comprende los periodos, digamos, algunos puntos para destacar, quizás algunos relevantes que ha sido el eje a esta altura de la gestión. Bueno, nosotros construimos una agenda que tiene que ver con la integración a partir de prioridades, hitos de gestión. En ese contexto pudimos trabajar en el fortalecimiento del Norte Grande y su Asamblea de Gobernadores. Llevamos 15 asambleas y algunos logros importantes. Primero, que las contribuciones patronales tengan un costo diferencial para las provincias de la región. En el caso de la provincia del Chaco, una industria que quiere erradicar un nuevo empleo paga 0% de contribuciones patronales. Eso es un gran logro. Segundo, respecto al tema de subsidio de tarifas diferenciales, nosotros desde lo que significa 400 kilovoltios mes hora para el resto del país, nosotros estamos en 650 kilovoltios mes hora. Eso es un gran logro para la región. Era una premisa de trabajo. En tercer lugar, estamos trabajando en una agenda que tiene que ver con el desarrollo del corredor bioceánico Norte Grande, con un plan de 30.000 millones de dólares para los próximos 15 años, iniciando con el Banco Mundial, pero fortaleciendo la integración con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, a los efectos de tener tratamiento en el directorio el año próximo y, en consecuencia, un programa de desembolso en los próximos 15 años para corregir asimetrías estructurales. Yo creo que esos son hitos importantes. Y se quita del presupuesto, ¿no? Sí, y a su vez ya lo tenemos dentro del tema presupuesto, lo mismo que el Consejo Federal para el transporte de subsidio de transporte urbano de pasajeros, conjuntamente también con lo que significa la garantía por parte del Estado para el financiamiento de estas obras. Yo creo que esos son grandes logros de esta región. También bajos subvencionales de 55.000 kilómetros cuadrados. Estamos trabajando en obras por 30.000 millones de pesos, de los cuales estamos con 17 defensas de ciudades, alcantarillados con un ritmo ya de ejecución de 500 millones de pesos para la provincia del Chaco, el tema de limpieza de canales con buen ritmo, reservorios de agua y obras de carácter bilateral. Eso también es un gran logro. Tercero, el tema del Consejo Federal de la Hidrovía. Gran logro para nosotros tener la ratificación de la autonomía en la administración financiera, o sea, el peaje ya no se da a un concesionario, sino que el peaje, el producido, ingresa a las arcas del Estado y el Estado asigna prioridades en materia del Consejo Federal de la Hidrovía. Por ejemplo, dragado, señalización y balizamiento del Riacho Barranqueras o señalización y balizamiento para el puerto de Las Palmas. Entonces vamos a tener dos puertos competitivos con financiamiento asegurado. Y eso es un logro. Lo mismo de tener el Consejo Federal, lo mismo de tener el ente, lo mismo de garantizar la administración de los recursos. Esos ya son grandes logros, lo mismo que la proyección del Canal Magdalena. Entonces, bajos subvencionales, Consejo Federal de la Hidrovía, el Puente Chaco Corriente, que ya es un proyecto de 140.000 millones de pesos. Noviembre se lanzó el procedimiento licitatorio, 13 y 14 se abren las licitaciones desde el punto de vista de la circunvalación de la provincia del Chaco y también la travesía urbana de Corrientes, y después el tema de los accesos y después del puente, con lo cual eso también es un gran logro de un acuerdo bilateral. Entonces yo destaco en general
esto, lo mismo que estamos trabajando para que la Comisión Regional del Bermejo reforme su estatuto del año 1981 y el aprovechamiento múltiple e integral del río Bermejo sea un factor de gestión como lo estamos haciendo en el Comité Interjurisdiccional de Bajos Submeridionales. O sea, es un gran desafío para nosotros y lo estamos haciendo progresivamente. Yo destaco eso, pero independientemente de eso, a nivel de logros significativos, vamos a ver nosotros el año próximo un impacto altamente denso en materia de empleos industriales. Si todo sale bien, 6.000 empleos industriales nuevos. Hoy hay, perdón que lo interrumpa, hoy hay 90.000 empleos formales, Cerca de 92.000, pero la verdad es que lo que es necesario hacer el análisis correcto en la provincia del Chaco. La provincia del Chaco tiene 1.204.000 personas más o menos su población. Cerca de 540.000, 550.000 son efectivamente población económicamente activa, las que trabajan o los que buscan empleo. En ese contexto es necesario advertir que cerca de 513.000 personas son las que trabajan. Hay empleos formales, porque empleos formales se mide con, no solamente este empleo privado formal con relación de dependencia, sino también tenés, por ejemplo, autónomos, personas que efectivamente son trabajadores autónomos y son trabajadores formales porque tienen un sistema de seguridad social. Exacto. Después tenés monotributo social, tenés dueños de empresas, o sea, tenés una multiplicidad de mecanismos que tienen que ver con seguridad social. Entonces, en ese contexto, lo que yo digo es que la provincia tiene un problema, que es alta informalidad laboral, cerca del 39%. Entonces, eso genera un sistema de fluctuación en la estructura de ingresos e ingresos bajos, que a su vez en promedio son menores que los salarios de convenio. Entonces, en la República Argentina lo que viene sucediendo en los últimos 2 años es que el salario de convenio en muchos casos pierde respecto a la inflación. Claro. Primer impacto que afecta a la estructura de ingresos. Segundo tema, los salarios informales por su irregularidad y por su estrategia de percepción, en muchos casos tiene menor estructura de ingresos que el salario de convenio. En consecuencia, ese es nuestro problema. Ahora, digo, es importante remarcar que acá hay cerca de 513.000 personas que trabajan y a su vez tenemos 522.000 personas que reciben transferencias sociales directas, o sea que sean pensiones no contributivas, jubilaciones, asignación universal por hijo, plan Progresar. O sea, tenés una multiplicidad de herramientas por parte del Estado que pone ingresos en las personas y en los hogares. ¿Y cómo se revierte, gobernador, esa alta incidencia de informalidad laboral acá en la provincia? Algo que también afecta a nivel nacional. ¿Cómo se revierte ese proceso? Nosotros estamos intentándolo hacer desde distintas estrategias, digamos. Primero, con fiscalización. Segundo, con incentivos para la regularización. Tenemos desde 25.000 a 55.000 pesos de transferencias directas. O sea, si una persona quiere regularizar, o sea, si un empresario quiere regularizar, te damos todas las ventajas para hacerlo, inclusive con 24 meses de subsidio directo al empleo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sector que es de alto nivel de empleo, que es el caso de los call centers. Y los call centers, por ejemplo, vamos a llegar a cerca de 8.600, 9.000 entre este año y quizás el primer trimestre del año próximo. Pero queremos llegar a una meta de 10.000, porque es lo último razonable que tenemos. Y bueno, nosotros tenemos un sistema que se llama costo fiscal demeritado. Parte del subsidio se lo pagamos nosotros, pero eso hasta que efectivamente después nos reciben más subsidio. Entonces, lo que digo es, nosotros hacemos el máximo esfuerzo, lo mismo para los subsidios directos, las contribuciones patronales. Por ejemplo, un industrial en la provincia hoy quiere invertir. Le decimos, mira, tenés exenciones por 10 años de impuestos de ingresos brutos y sellos. Te doy un terreno en un parque industrial con toda la infraestructura. Te reintegro el 30% de los bienes de capital en certificados de comercialización en el mercado secundario. Te doy eventualmente subsidio a las contribuciones patronales. Te doy financiamiento, te doy tarifa diferencial y te subsidio la tasa de interés. O sea, lo que quieras, te doy. O sea, te damos todas las posibilidades para que pueda invertir. Y de hecho, lo vamos a ver. Nosotros tenemos 20 cadenas de valor. Tenemos muchos proyectos. Algunos demoraron más de 2 años, producto de múltiples circunstancias. Muchos casos por duda, otra cuestión por la pandemia, después viene la guerra, después vienen las circunstancias en Argentina que no son fáciles. O sea, por ejemplo, yo exhibo como logro, me comprometí a terminar la Ruta 7 y ya está. La planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales ya está. La autovía de Ruta 11 ya está. O sea,
todas las obras que en general nos comprometimos, ya está. Segundo acueducto del interior ya está en la última etapa. Ahora, son 14 millones de dólares que tenemos que tener autorización para insumos o bienes intermedios y tenemos que estar todo el día trabajando distintas operatorias para que podamos terminar todo lo que hace falta. Pero digo, por ejemplo, Sí. Nos faltan 53 kilómetros para terminar 512. 512, o sea, ya hicimos más de 450, o sea, largo, te quiero decir. Hicimos una enormidad. Entonces, ahora te falta 53. Entonces, nadie te felicita por los 480, ¿viste? Sino, o por los 470. Te critican por lo que te falta, pero bueno, es así esto. Digo, los 53 kilómetros, porque yo digo, a ver, 53, 45, esto depende un poquito de cómo lo terminamos midiendo. Hay materiales PAD, PRFB, o sea, distintas características, y muchas veces no se consigue la resina, entonces no podés importar y eso te demora. Entonces estamos tratando de sustituir materiales y qué sé yo, me falta un centro de distribución que se va a poder terminar de construir en marzo, ya tendría que haberse construido en 6 meses, pero producto de insumos importados no se puede. O sea, ¿viste? Tenés estas cosas que hacen a la gestión. Por ejemplo, tenemos un ritmo de ejecución de ruta, pero bueno, esto tiene que ver con la redeterminación, con el impacto inflacionario y a su vez con el pago regular, y nosotros que ayudamos desde la provincia a pagar certificados. Pero bueno, así está esto, o sea, todo el tiempo estamos gestionando para que las cosas funcionen. Y cuando hablan de aportamos, hacemos esto, ¿qué rol cumple la banca pública? Banco del Chaco. Y el Banco del Chaco, yo hago las proyecciones, pero este año va a acumular cerca de 30.000 millones de pesos de patrimonio neto, y es una banca que tiene cerca de 120.000, 130.000 millones de pesos de activos financieros, tiene el 60% del market share de depósitos y préstamos, o sea, es una banca líder, realmente líder. Tiene en estos momentos creo que 303 cajeros automáticos, tiene 27 sucursales, tiene cerca de 50 minifiliales y efectores tecnológicos directos, tiene billetera electrónica, tiene toda la tecnología. No, la verdad que se hace... Perdón, Roberto. No. Además, toda la herramienta que está puesta, digamos, no solamente a las empresas, ¿no?, de financiamiento, sino también a las personas, como, bueno, los distintos programas que anunciaba usted el otro día, como los superdías y... Sí, aparte, nosotros hemos invertido, vamos a terminar invirtiendo más o menos cerca de 1.400 millones de pesos de costo fiscal directo para la operatoria de superdía, 30% de farmacia y 50% de mercaderías. O sea, realmente hemos generado muchos mecanismos de incentivos para resolver el problema. El otro día hiciste una nota, vos, con respecto a que anunciaban de que, de acuerdo, que el Chaco se había incrementado el consumo. ¿Usted se nota, se observa esto? Sí, claro. En cuanto a ventas a supermercados, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo notamos porque primero, en los últimos 20 meses, prácticamente los últimos 17, en forma ininterrumpida, el crecimiento del empleo privado formal de Chaco es líder en el país. Cuando vos notás la exposición que hizo Massa el otro día, del empleo absoluto, primero provincia de Buenos Aires, por razones obvias, por la cantidad de cosas, pero nosotros estamos 11º en habitantes y 4º en creación de empleo, casi 10.000 empleos. Pero empleos formales de estas categorías, o sea, por eso tenés otros empleos, te vuelvo a insistir, en la provincia hay cerca de 513.000 trabajadores, en total, público, privado, formales e informales. Pero es un buen dato, comparado con la población total, es un 50%. Y claro, y aparte tenés la masa de recursos. Por eso te digo, acá tenés muchas... A ver, ¿cuál es el problema de Chaco? Chaco tiene un problema de arrastre que tiene que ver con un déficit de infraestructura. Vos fijate, te doy algunos casos que son clarísimos. Cuando yo asumí el 10 de diciembre del 2007 había 671 kilómetros de rutas pavimentadas. En todo lo que estamos haciendo, hoy nos dieron la no objeción... la aprobación en la Corporación Andina de Fomento para otros 100 kilómetros de rutas, pero vamos a tener cerca de 606 kilómetros en un solo periodo de 4 años. Y 671, te estoy hablando del año 1953 al año 2007. 1200. Desde el año 1953, 4 de junio de 1953, cuando asume Felipe Gallardo, lindo Felipe Vite, y después Anselmo Ceblo Duca, 1958-1962, tomando 69 años de historia, desde 1953 al año 2007, solamente se habían hecho en rutas provinciales 671 kilómetros y en rutas nacionales 1.000. Ahora, con todo lo que estamos haciendo, vamos a llegar a 2.000 kilómetros de rutas provinciales y 1.000 de rutas nacionales. O sea, las rutas nacionales no crecieron y las rutas provinciales van a crecer en más de 3 veces. Todo gracias a nuestra administración, que somos los que más invertimos.
Si vos comparás todas las administraciones provinciales, bueno, en democracia, en Rosas hizo en 8 años 108 kilómetros. Ni quiso, no hizo nada. En el caso concreto en materia de esta inversión de rutas, o 20 kilómetros que hizo la administración Pepo. O sea, te quiero decir, nosotros hemos liderado en términos de administración de red vial. Soluciones habitacionales, vamos a terminar cerrando cerca de 75.000 en 3 mandatos constitucionales. En acueducto empezamos con 384 kilómetros de acueducto. Con todo lo ejecutado ya y lo que está para terminarse, serán cerca de 1.700 kilómetros. Y de eso eran 144.000, porque hay que medir si entran las cooperativas y todo eso, pero yo te di cifras redondas, porque si no abrumamos, de 148.000 pasaremos a tener más de 400.000 al final de 2023-2024. Eso es un logro extraordinario. O sea, pero después tenés problemas, porque todos te dicen, ¿viste? Y cuando hicimos nosotros Margarita Belén, Colonia Benítez, había, no sé, 250 loteos urbanos o casas en la zona norte. Exacto. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora hay 5.000 loteos urbanos, casas, etcétera. Y después todo lo que se incrementó, 5 veces aumentó Colonia Benítez, Margarita Belén. Entonces, todo lo que era un acueducto para ese lugar, después se pincha para la zona norte. Entonces tenés que hacer nexos, tenés que hacer cisterna, tenés que hacer acueducto. ¿Y por qué? Porque crece a un ritmo espectacular. Yo estoy contabilizando más o menos cerca de 5.000 loteos urbanos, 50 kilómetros a la redonda acá. O sea, el crecimiento que tenés de inversión pública, privada, etcétera, de la provincia es muy significativo. ¿Y qué pasa con el pavimento urbano, que también lleva a cargo? Y vamos a llegar a 14.000 cuadras de pavimento urbano en 3 mandatos constitucionales. Ahora estamos con 2.500 cuadras de pavimento que seguramente todas estarán finalizadas para el periodo 2023. Bueno, gobernador, habrá escuchado seguramente cuestionamientos desde la oposición cuando usted describe la cantidad de rutas inauguradas, la cantidad de asfaltos de obra pública en relación a ese sentido. Desde la oposición o cierta parte de la oposición lo que se marca es, y con el asfalto no se come. Con la obra pública per se no se resuelven todos los problemas de la provincia. Palabras más, palabras menos es lo que marca cierta parte de la oposición. ¿Alguna mención acerca de eso? No, a ver, yo siempre digo esto, una ruta, es decir, el pavimento por sí solo no se come, pero da de comer a muchos. Claro. Esta es la respuesta más concreta. Pero hay un tema que tiene que ver con, digamos, esto desde un enfoque económico. La provincia del Chaco siempre ha tenido un problema estructural, que es el déficit en el modelo de acumulación de capital. O sea, nosotros tenemos un sistema de transferencia redistributiva de ingresos federales producto de la coparticipación federal. Entonces, la plata como entra, si vos no producís bienes y servicios localmente consumibles, la plata sale. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Trabajamos 4 vectores para el crecimiento económico. Si medimos claramente los vectores del crecimiento económico 2007-2015, yo tengo que citar 4. Primero, transferencias sociales directas. Las transferencias sociales directas del sistema de seguridad social han sido espectaculares. Asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, plan Progresar, jubilación anticipada, pensiones no contributivas. Todo eso son recursos que van al hogar y el hogar consume, 100% de consumo. ¿Quién se beneficia? Industriales, comerciantes, vendedores, etcétera, etcétera. Cuenta propista. Eso se benefician de una manera concreta. Ahora, son los que más critican, ¿eh? Sí. Son los que más critican, porque dicen, ¿por qué esto? Entonces yo le pregunto siempre a las personas, gracias a esto tenemos un nivel de consumo que a su vez genera una expansión del empleo de comercio, el empleo directo e indirecto. Bien, eso es un tema clave. Según eso se llama política de inclusión social y potenciación del consumo. Eso podés discutirlo, te alcanza, no te alcanza, pero es un fuente de ingreso importante. Segundo tema, la industria de la construcción, pública y privada. Cuando vos impulsás lo público, automáticamente impulsás lo privado. Eso significa empleo, pero a su vez también desarrollo de pequeña y mediana empresa y de red cooperativa de acción. Tercer tema, la industrialización. Creció mucho, siempre es insuficiente, pero creció mucho, porque si vos tomás Norte Grande, nos gana Tucumán, Sí. y después nosotros en el NEA somos líderes en la producción industrial. Y después cuarto tema, que tengo que fortalecerlo en el concepto, es el tema del crecimiento de la matriz agropecuaria. De 808.000 hectáreas promedio pasamos a 1,6, 1,8 o 2 millones. O sea, un crecimiento fuerte de la superficie sembrada y de la producción. De 1,4 millones de toneladas pasamos a cerca de 4 o 5 millones de toneladas y vamos a llegar
supuestamente en el año 2030, con productividad, tecnología, etcétera, a el equivalente más o menos de 8 o 9 millones de toneladas, con cerca de 2,4 a 2,6 millones de hectáreas. Entonces, esos son los 4 vectores que han crecido fuertemente. Los vectores que van a crecer, ayudó a economía del conocimiento, call center, etcétera, pero ahora los próximos 4 vectores van a estar muy incididos por la cadena de valor. Yo, por ejemplo, digo porque esto para decir cosas distintas. El caso de Pacú Arrocero, Eduardo Maestri, yo creo que está, digamos, yo ya creo están en condiciones de hacerlo público a un acuerdo estratégico con la firma Patagonia Food. Es una empresa multinacional que realmente son líderes en la producción de salmón. Lo hacen a través de cría ictícola intensiva de salmón. Bueno, van a usar harina de Pacú. Eso significa todo un plan de producción, aumento. Antes de 300 hectáreas, pasando a 600, 900, bueno, un plan de hasta 5.000 hectáreas de Pacú. Eso significa expansión de la cuenca arrocera, de Pacú Arrocero, de desarrollo de base industrial y de generación de empleos. Eso es algo impresionante. Tenés un nivel de identificación de un sello distintivo. Es un producto generado, es un producto ambientalmente sostenible, orgánico, de calidad y obviamente para la industria mundial. Eso es realmente un logro. Que lleva el sello de la provincia, Exacto. Lleva el sello del Chaco. Somos la tercera provincia en materia de industria de call center, que a su vez ya vamos mutando a la producción de software y economía del conocimiento en forma progresiva. Eso es un gran logro. Tercero, hay emprendimientos que son muy interesantes, por ejemplo, toda la cadena cárnica. Todos los proyectos que se están desarrollando ahora, bueno, eso se va a desarrollar de una manera importante en carne bovina, caprina, porcina. Caprina estamos, pero no hemos desarrollado. El problema que hay ahí con el caprino, porque hay intentos. Bueno, pues primero hay mercado, Sí. pero bueno, hace falta todo un cambio en términos de productividad y desarrollo. Estamos estancados en el número de cabezas de ganado. O sea, Ese es el- ahí estamos en 571.000, 600.000 y deberíamos estar en 1 millón. Eso es un gran tema o sea, mercado tenemos, exportamos, pero en forma asistemática. Claro, sí. Ovina está concentrado en productores de buena capacidad y en general de pequeños productores también. Porcina estamos estancados en 330.000 cabezas de ganado porcino. Quisimos hacer distintos acuerdos internacionales, pero bueno, eso se va a ir desarrollando porque ya hay emprendimientos muy buenos en la provincia. Y después, Granja Tres Arroyos ha hecho una inversión extraordinaria para la producción. Nosotros tenemos 50.000 huevos día y estamos ya con pollo bebé. Y ahora lo que nos falta son las 45 granjas y la faena industrial final. Pero no cabe la menor duda que las provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, etcétera, tienen que correr la producción aviar a el norte y nosotros estamos destinados a eso. La inversión de Federico Agardi, digamos, con todo lo que es Grupo Estrada para el tema de industria frigorífica, eso va a ser también muy importante. Entonces, ahí también te digo, de las nuevas marcas como Forever 21 o el caso típico de New Balance, es decir, la producción de calzado, marroquinería, que estamos trabajando con distintos emprendimientos, la cadena textil, la ampliación de Santana Textiles. Nosotros somos líderes en denim. O sea, yo digo, para el chaqueña, muchas veces que está inmerso en campañas siempre negativas, pero nosotros somos líderes en producción de algodón, recuperamos liderazgo en producción, pero toda la cadena de valor, y líderes en denim. Pero después vamos a ser líderes en todo el proceso integrado. Vamos a ser líderes en la producción de elementos deportivos, pelotas y accesorios, etcétera, etcétera. Líderes en todo el tema de lo que es Pacú Arrocero, línea tecnológica de producción. Líderes en tema de productos EUCO Token de carácter de servicios ambientales, que lo estamos trabajando. O sea, y somos, la bolsa de comercio nuestra comercializa en casi más de 3.500 cuentas comitentes. Yo no tengo el registro actualizado, pero nosotros movemos cerca de 6 billones con B de operaciones financieras por año en más de 3.500 cuentas comitentes. O sea, la Bolsa de Comercio de Chaco es líder a nivel nacional. Antes que nos vayamos. O sea, líder a nivel regional, Claro, me refiero, sí. y está entre las más importantes en materia de volumen. Con lo cual, lo que quiero decir es que hemos desarrollado instrumentos, herramientas, por ejemplo, esto de tener conectividad. O sea, siempre, nos falta, a veces acá uno está abrumado porque las demandas son siempre superiores a las ofertas, Exacto, sí. Pero es también la idiosincrasia de la provincia y de sus emprendedores. Entonces, acá tenés cerca de 10.000 emprendedores.
10.000 emprendedores que realmente emprenden, producen, invierten. Tenés pequeñas y medianas empresas innovadoras, tenés mezcla de empresas nacionales, internacionales. Y la verdad que esa es una provincia que ves crecer todo el tiempo. Entonces, mis obras estratégicas que trato de ver si cierro ahora es que se pueda construir la autovía hasta la Ruta 90 y ver si podemos calzar por un financiamiento internacional hasta Saspeña. Porque la verdad, la movilidad que hay y el tráfico de vehículos es espectacular. Nosotros hoy tenemos, entre motos y vehículos en la provincia, 900.000. Tenemos más de 2 millones de celulares. Es impresionante lo que se mueve en esta provincia. Yo creo que es una provincia que mueve, tiene asimetrías de ingresos, tiene pobreza que convive con clase media que robusta y fuerte. Tenés una Universidad Chaco Austral que tiene hoy, ¿sabés cuánto? 50.000 alumnos, 15.000 presenciales y 35.000 no presenciales. Tenés una universidad, o sea, lo que creció la Universidad del Chaco Austral en oferta educativa y en impacto ha sido extraordinario. Y eso no existía en el año 2008. Yo siempre hago este análisis. Empecemos acá. ¿Esto qué era? Playa de estacionamiento. Bueno, esto era un instituto de cultura. ¿Hacemos ping-pong? No, pero digo, fíjate, Hacemos esto, ¿tenías medios públicos en esta provincia? No tenía. Tenía una empresa de com que estaba circunscripta a pocas cosas. Hoy tenés una red de fibra óptica última milla, Everon para última milla al hogar, Ecom. O sea, tenés una nueva dinámica, tenés un nuevo Banco del Chaco que siempre estaba dudando respecto a su confiabilidad. Hoy es una empresa líder. O sea, vos tenés cosas que hay que resolver, yo esto no dudo, pero también dudo que cuando me doy vuelta a la manzana de alrededor de la plaza, veo lo mucho que hicimos y lo mucho que se hizo y lo mucho que seguiremos haciendo. Y hablando de seguir haciendo, y antes de irnos de la producción, creo que es muy importante porque tenemos un compañero, Marcelo Otavi, todas las mañanas estar con Amanecer Rural, y entonces es muy importante también quiere acercar una pregunta que está relacionada a una importante actividad. Lo escuchamos a Marcelo. Dale. Gobernador, buenas noches. Aprovechando la oportunidad que me da Jorge Ramos para realizarle 2 preguntas, una de las que quiero hacerle es, realmente la provincia se ha encabezado como la provincia insignia de la producción algodonera en el Chaco. Pero dentro de la producción algodonera hay algo que yo quiero destacar y quiero que usted comente personalmente. Es el plan de semilleros que tiene la provincia del Chaco para producir semilla de algodón certificada y fiscalizada de altísima calidad. Bueno, obviamente, aparte, creí que la pregunta iba a una cuestión que es la emergencia agropecuaria, que nosotros tenemos ahí un sistema de fondos de 331 millones de pesos que el Estado Nacional debe transferir en virtud de la declaración de emergencia, y nosotros hicimos cerca de 1.500 millones de pesos de distintas operatorias, tarjeta tuya rural, etcétera, para apoyar y apuntalar a los productores, que van a ser cerca de 2.500 millones de pesos en distintas operatorias. Respecto al tema de la política algodonera, obviamente nosotros estamos proyectando cerca de 250.000 hectáreas de producción algodonera. Esto depende de factores como por ejemplo el clima. La verdad es que no se dan las condiciones de humedad en algunas regiones, pero no cabe la menor duda que en información satelital ya estamos superando ampliamente a Santiago del Estero. Entonces, eso tiene mucho que ver con la política de semilleros. Nosotros tenemos cerca de 950 productores más o menos asistidos. Tenemos un programa que involucra a cerca de 50.000 bolsas de semillas a distribuir para llegar a cerca de 60 a 80.000 hectáreas. Esto es un modelo que funciona muy bien con certificación, tecnología y buena calidad. Y eso es lo que ha permitido mejorar la expansión de superficie y el rendimiento. Y eso es una política que lo hacemos en forma activa, en semilleros que tenemos en la provincia y también tenemos en Cruz del Eje, en provincia de Córdoba. Así que antes de iniciar, digamos, como tenemos una regulación sanitaria a partir del 1 de octubre, nosotros tenemos 3 condiciones esenciales. Primero, la fecha de siempre, del 1 de octubre en adelante. Segundo, la destrucción de rastrojo como condición sine qua non. Y tercero, el tema de trampa de feromonas respecto al tema de picudo algodonero. Paralelamente con esto, nosotros estamos trabajando mucho con el desarrollo de una variedad con el INTA. El INTA de Presidencia Roque Saspeña, esa estación experimental, el 1 de agosto del año 2023 cumple 100 años.
Allí vamos a hacer una cooperación para la infraestructura de la misma, pero me parece que es interesante. Hay 3 variedades que están funcionando muy bien en términos de rendimiento de kilo de fibra por hectárea y algodón en bruto, y a su vez estamos trabajando para una hipótesis de desarrollo que tiene que ver con la posibilidad de poner un gen antipicudo algodonero. Entonces, eso más o menos, la proyección indica 2028, con todo el estudio, está en etapa de estudio de experimentación a campo, pero también para tener una marca con comercialización. Pero eso es un tema muy importante, porque la verdad es que el algodón para nosotros tiene una importancia estratégica. Primero, hubo una mutación en el algodón, porque el algodón, hay distintas... históricamente el algodón empezó una primera incorporación de un señor que se llamaba Lorenzo Malatesta, digamos. Y hubo un periodista, creo que de apellido Guerrero en Saspeña, que empezó a comentar sobre estos temas como un relato histórico. Pero después, don Juan Penco, fueron distintos niveles de producción. Entonces empezó acá de Macayé, Colonia Popular, Margarita Belén, Colonia Benítez, todos estos, toda esta parte del territorio empezó a trabajar con expansión del cultivo algodonero. Y la verdad que el cultivo algodonero, yo tomaba series estadísticas, eran cerca de 300.000 hectáreas en promedio, pero llegamos a cerca de 431.000 hectáreas en la década del 50, etcétera, y logramos llegar a 722.000 hectáreas más o menos en el año 1997-98 y bajamos a menos de 100.000 en el 2016-2017. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que hay disputa por la unidad del espacio territorial, o sea, hay soja, maíz, sorgo, girasol, trigo, compiten, hay un factor de clima, hay un factor precio, etcétera, para la decisión del productor. Pero nosotros nos propusimos tener una política expansiva para tener un desarrollo industrial. Y lo que queremos es que la cadena de valor industrial nos permita tener 10.000 empleos integrados en la cadena industrial. Muy bien. En ese contexto, ¿qué es lo que hemos observado? En los últimos 20 años hubo una mutación del Domo Agrícola Central con epicentro Saspeña. Vos lo conocés muy bien, sí, de nuestra historia. Hasta el sudoeste. Entonces pasó del Domo Agrícola Central al sudoeste. Y hubo una mutación entre lo que es el pequeño y mediano agricultor a grande productor. Entonces, nosotros tenemos una red, vuelvo a insistir, de casi 1.000 productores pequeños, de hasta 200, 300 hectáreas. Tenemos una red de cerca de 60.000 hectáreas, 80.000 que se trabajan con un direccionamiento de políticas públicas perfectamente integradas, pero tenemos cerca del 57 al 60% de la capacidad de desmote de todo el país. Entonces, nosotros tenemos capacidad de desmote, tenemos capacidad de producción de hilado, tenemos liderazgo en denim, queremos tener liderazgo en la producción punto a punto o con gabardina, otras componentes. Entonces, la idea mía es ver si podemos llegar en el promedio, en el Plan Chaco 2030 para el año 2027, siendo líderes en toda la cadena. ¿Cuál es el mínimo de producción de algodón propiamente dicha que dijiste sí, para mí entre 200 y 250.000 hectáreas. O sea, ahí está de ahí para arriba está asegurado. Lo que es interesante es que nosotros necesitamos aumentar la calidad genética para tener fibra como demanda de la industria. Y segundo, necesitamos efectivamente incrementar el rendimiento de fibra por hectárea. Si bien, objetivamente, en Chaco pasamos de 350 kilos a 750 kilos promedio y podemos llegar a 1.000 kilos promedio por hectárea, etcétera, etcétera, muchos productores lo hacen a 1.000, 1.500 kilos y otros están por debajo. Entonces, ¿se proyecta, gobernador, potenciar más Chacú? Porque por un lado uno dice, che, buenísimo la producción primaria de algodón, pero bueno, ya que se tiene Chacú, sería buenísimo que los chaqueños, las chaqueñas tengan una remera que sea elaborada con ese producto primario que se produce en Chaco y que a la vez se industrializa en la provincia. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, nosotros producimos todo lo que es jeans, o sea, todo lo que es denim. Yo creo que cada vez se está produciendo más y la idea central es que en el transcurso de este año y el próximo tengamos gran oferta. De hecho, hay oferta Chacú, tenemos distintos locales, etcétera, y una comercialización que es buena.
Creo que ahora con todas las redes de nuevos operadores del sistema, nuevos industriales, yo creo que vamos a instalar la marca muy bien y vamos a tener una capacidad de comercialización significativa. Lo mismo que estamos planteando con insumos y medicamentos, digamos. O sea, estamos trabajando los medicamentos en laboratorios yaqueños, pero también insumos. O sea, barbijo lo producimos localmente. Cofia producimos localmente. Camisolines producimos localmente. Cubrebotas localmente. Todo ahí yo miraba las imágenes que tenemos. Por ejemplo, todo lo que significa apósitos, gasas, lo fabricamos localmente. Vamos a trabajar el tema de oxígeno localmente, el tema reactivos que fabricamos localmente. O sea, realmente nosotros estamos incrementando de un modo sustancial la producción propia. Y eso es lo que pretendemos llegar. Así como somos líderes en extracto de quebracho, entre extracto de quebracho y carbón vegetal, Chaco exporta 150 millones de dólares. Y tiene un efecto multiplicador. Ahí también hay un empleo de carácter informal, pero digo, es una provincia que tiene unas particularidades extraordinarias en términos de capacidad, densidad, o sea, nosotros tenemos contrastes significativos, pero acá hay mucha gente que tiene mucha plata también. Y mucha gente pobre. Hay productores cerealeros muy importantes. Pero muy. Y hay empresas multinacionales que están acá, y empresarios de extranjeros que están acá, y empresarios nacionales que están acá, y empresarios nacionales muy importantes que están acá. Si vos haces nombre de las familias más tradicionales de la Argentina y las familias más ricas de la Argentina, todos tienen inversiones acá. Sí. Hay otras inversiones también que se lo vamos a acercar a través de Otavi que tienen que ver con el sector ganadero. Ahí no sé por qué dice Chaco exporta 350 millones de dólares. No sé, no es eso. ¿No? Chaco en la cadena forestal exporta 150 millones de dólares, dije. 150 millones, la cadena forestal. Chaco, más o menos, yo siempre transmito lo siguiente. Las estadísticas son pésimas en Argentina. Así como te sobredimensionan el tema de pobreza e indigencia, te subregistran las exportaciones. Y lo mismo con el tema de desempleo y empleo. Entonces, el sistema de información estadística de Argentina es malo, pero en exportaciones, haciendo un cálculo básico, superamos claramente entre 1.000 a 1.400 millones de dólares. ¿Y cómo figuramos? 350, 400 millones de dólares. ¿Por qué es malo, gobernador, el sistema estadístico? Sí. ¿Por falta de capacidad? ¿Porque falta trabajo? ¿Falta infraestructura? Mira, nosotros, primero, el INDEC, yo se lo he transmitido a Marco Labaña oportunamente. Le dije lo siguiente, es necesario dar un debate franco sobre este tema. Por ejemplo, y esto es un caso típico de pobreza e indigencia. En pobreza, en la provincia se mide 31 conglomerados a nivel nacional. Acá se toman 300 casos. Y entonces se separan los de mayores ingresos y los de menores ingresos. Los de menores ingresos te contesta el 80% de los encuestados. Y los de mayores ingresos te contesta el 20%. Entonces te genera subregistro de ingresos y sobreregistro de erogaciones. Problema serio en la distorsión de la muestra. Te pasa con respecto, o sea, viste las distorsiones que tenemos con Corrientes, con Formosa, con Misiones. Así nos, a ver, tenemos que plantear, a ver, ¿cuál es la pobreza estructural? Decís, bueno, ¿es 25%? Es altísimo, 25-30% es alto, pero no es 50%. O sea, yo digo, no maximizar números que no son reales, o sea, o que, en definitiva, no computás los ingresos indirectos. No computás el subsidio al transporte, no computás el subsidio a la luz, a la energía. O sea, tenés muchísimos componentes de subsidio, de transferencias no registradas. ¿Nos estacionamos en el transporte? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, muy buena, porque son 250 nuevas unidades, de las cuales 200 en el mes de enero deberían estar aquí. Mañana voy a hacer la primera visita directa de recepción de estas líneas y bueno, va a ser algo de una transformación estructural para la provincia, para la área metropolitana. Ojalá que podamos ganar. No, y aparte, hace falta después hacer en 6 localidades más una extensión de servicios a los efectos de tener buena calidad. Pero la verdad es que esto es una gran transformación. Tenés 50 paradas seguras, tenés 200 cuadras de pavimento urbano con el objeto de mejorar la conectividad, tenés nuevas unidades, bueno, tenés un sistema de control, tenés aplicaciones. Yo creo que digamos, todo eso se pudo hacer porque pusimos tarjeta SUBE y GPS. Volvemos al tema de la producción, la última, porque también hay un sector que nos dijeron, no se olviden de nosotros, es el tema de los ganaderos. Otavi, por favor. Otro tema que me interesa que usted desarrolle o nos comente es
el tema del plan ganadero chaqueño. Y dentro del plan ganadero chaqueño hay una frutilla del postre que podemos decir que son los remates ganaderos chaqueños. Coméntenos al respecto. Sí, remates. Bueno, aparte de los 15 remates ganaderos, lo importante es que los pequeños productores ganaderos tienen un problema. Para ir a un remate tiene que tener financiamiento de los costos operativos. Eso se lo financiamos nosotros. Y también establecemos mecanismos para el financiamiento con subsidio de tasas de interés para las operaciones en las transacciones ganaderas. Entonces, lo que logra el pequeño productor es un precio muy bueno, pago directo al contado, entonces percibe el ingreso a buen precio y a su vez comercializa sin costo, con lo cual eso le permite mejorar su estructura de ingresos por año. El plan ganadero abarca, digamos, distintas facetas que tienen que ver con transferencia de tecnología, inseminación artificial, esquema de implantación de panturas, etcétera, etcétera, para mejorar el rendimiento de kilo por hectárea y mejorar el coeficiente de destete. Y eso es un tema que, a su vez, tenemos toda una operatoria de 400 millones de pesos de financiamiento del plan ganadero, que pretendemos la monetización por parte del Estado Nacional, porque yo también quiero trabajar con la tecnología de última generación, o sea, chips por identificación de ganado, con el objetivo de tener trazabilidad, Claro. aumentar rendimiento, productividad y mejorar sustancialmente la cadena de valor. Cuando hablamos de la cadena de valor, sin duda alguna, hay una iniciativa, había anunciado el ministro Massa días anteriores, que a partir del próximo año va a tomar en contacto con región y con provincia para lograr incentivar la exportación, federalizar la exportación, salir de los cuellos de botellas. Y usted está trabajando intensamente, no solamente en la provincia, sino en la región del Norte Grande. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos? Hablando desde el primer momento, incluso en su campaña hablaba, tenemos que animarnos a exportar. Sí, a ver, nosotros tenemos una agencia de inversión y comercio exterior, las provincias del Norte Grande argentino. Decidimos que no participamos en ninguna feria de exposición en forma individual, sino en forma colectiva. Exacto. Tenemos una agenda coordinada con el Consejo Federal de Inversiones y a su vez esa agencia de inversión y comercio exterior ya está en funcionamiento y ya ha logrado resultados. Eso es muy bueno y está funcionando. Hay algo, gobernador del Norte Grande, que particularmente me llamó la atención. No sé si te acordás, Jorge, hace un tiempo hablamos con el ministro de Industria de Jujuy. Se sabe, Jujuy es una provincia gobernada por Gerardo Morales, exponente de la oposición. Sin embargo, gobernador, cuando lo escuchábamos a este ministro de Industria, parecía Liston el que estaba hablando. Claro, porque evidentemente hay un empoderamiento político, más allá de las ideologías partidarias, del tema Norte Grande, ¿no? Totalmente, a ver. Norte Grande, siempre repito lo mismo, pero esto es un tema interesante para decir, son 849.000 kilómetros cuadrados, casi. Eso representa el tercio de la superficie total continental terrestre de la República Argentina. Segundo, tenemos más de 10 millones de habitantes, eso equivale a 21,6% de nuestro total de población. Tercero, tenemos el tercio de la superficie cultivable. Norte Grande es la mayor fuente de biodiversidad de Sudamérica después de la Amazonía brasilera. Es la mayor reserva estratégica de agua dulce. Es la mayor reserva estratégica de minerales estratégicos, entre los cuales está el litio, pero también litio, cobre, oro, entre otros. También tenemos en la región, desde tabaco, pasando por miel, algodón, extracto de quebracho, carbón vegetal, turismo y cultura identitaria. O sea, y tenemos desde montañas hasta ríos, desde llanuras hasta valles. O sea, la verdad es que el Norte Grande es algo extraordinario en el país. Entonces, afianzar los lazos y promover este proceso de integración es lo que nos va a dar indudablemente un desarrollo. Por eso estamos trabajando mucho con el Banco Mundial para lograr el diseño final del plan estratégico que nos lleve efectivamente a generar 30.000 millones de dólares de inversión en 15 años a un ritmo de 2.000 millones de dólares por año para corregir asimetrías de infraestructura. Y eso significa desde los controles fronterizos, o sea, desde tomar el Atlántico con el Pacífico por el Trópico de Capricornio, y sea conectividad vial, sea conectividad en red de fibra óptica, sea claramente la conectividad ferroviaria, es con los pasos fronterizos, es tomar claramente Jamaxico, San Francisco y Pircas Negras, es tomar el tema de Antofagasta, es tomar Iquique, Antofagasta, Diamante, como puertos estratégicos en el lado chileno. Entonces, es tomar Santos en el Atlántico y tomar claramente una nueva dimensión geopolítica que nos permita
transitar una nueva era. Hablando de nueva era, comienza una nueva era el 1 de enero en Brasil, con la presidencia de Lula. Alberto Fernández, desde hoy, presidente pro tempore de Mercosur. ¿Qué expectativas hay? Bueno, a ver, nos parece muy importante el liderazgo de Lula para fortalecer estas alianzas de carácter estratégico. Es cierto que si uno hace un análisis político, dice, de las últimas 11 elecciones ganaron, digamos, 6 son de posiciones de izquierda, pero opositoras. Entonces, es necesario entender claramente que hay una tendencia importante en América Latina para afianzar nuevos lazos. Entonces, lo de Petro, lo de Lula, va a tener un valor significativo. Hay que ver en el futuro qué pasa en Ecuador, en el caso de Chile también con Boric, etcétera. O sea, nosotros necesitamos afianzar un concepto de integración geopolítica de base latinoamericana. Es la primera vez de un alineamiento político con AMLO en México, Lula en Brasil y acá en Argentina, en nuestro espacio. Es un tema que debe generarnos un desafío para las elecciones del año 2023 y obviamente mantener los lineamientos estratégicos. O sea, yo en algún momento, en el año 2014, fuimos a Brasil y le planteé claramente lo que es una alianza estratégica sobre 4 ejes vertebradores. Primero, lo que es la integración de la industria de motopartes, bicipartes, autopartes, a través de todo el sistema de la cadena metalmecánica. Eso es un tema importante. México, Argentina y Brasil son los 3 únicos países de la región que producen automóviles. Entonces, automóviles, o sea, y el problema central es que dependemos de autopartes. O sea, yo cuando le digo siempre esto no se puede creer. ¿Sabes cuánto es el componente importado de motos? 91%. O sea, 9% se fabrica en la Argentina. En bicicleta, la verdad que perdí la cuenta, pero puede ser no más de 12 a 15% de bicicleta, o tal vez menos en algunos casos. Esto depende de los modelos. Claro. En un auto puede ser 23% componente nacional, el resto importado. Salvo Hilux, que plantea cerca del 52%. Salvo Pauni, que 70% es componente nacional, el resto es importado. Pero digo, nosotros necesitamos una integración de todas las cadenas de valor, claro, desde México hasta Brasil y pasando por Argentina, pero también el sistema ferroviario. El 90% del sistema de transporte es terrestre, automotor de cargas en Brasil, en Argentina. O sea, ¿cómo no integrarnos con locomotoras, vagones y sistema ferroviario? ¿Cómo no integrarnos en flota fluvial y marítima? El otro día estábamos con el principal exportador de Brasil de frutas. Tiene 6.000 empleados y cerca de 9.000 hectáreas. Son líderes en la producción de melones, sandías y otras frutas. Tienen transporte propio, 6 barcos, porque si no, no son competitivos en materia de costos. Nosotros tenemos el plan quinquenal, el primer plan quinquenal que presentó Perón, lo presentó el 18 de octubre en el Congreso, el 18 de octubre del año 1946. Había asumido, había ganado las elecciones el 24 de febrero de 1946, asumió el 4 de junio de 1946, el 30 de septiembre se hizo la presentación formal del plan, el 18 lo expuso ante el Congreso, lo mirás al plan y se te cae un lagrimón. 162 buques de ultramar. Teníamos una capacidad cerca de 1.500 que componían la flota fluvial, entre 7ª y 10ª en el mundo. Cerca de 1 millón, después teníamos una capacidad entre los buques que se estaban fabricando para tener cerca de 1,5 a 2 millones de toneladas de transporte. Hoy tenemos más de 100 millones de toneladas para transportar, 140, y no tenemos flota. No tenemos flota. Claro. Entonces yo te digo, ¿cómo nosotros no tenemos una integración estratégica con Brasil y México para tener flota marina mercante, flota fluvial y mercante? Tenemos la tercera flota fluvial en Paraguay, que son todos los problemas de asimetrías que hay que corregir del Tratado de la Hidrovía. O sea, claro, la tercera flota fluvial está acá, en Paraguay, y nosotros, que son todos los argentinos que se van para ahí. Entonces, ¿cómo no tener un acuerdo estratégico para flota fluvial y marítima, para industria aeronáutica y espacial, y integrar? Nosotros fabricamos satélites. Estamos dominando determinado segmento de pícolo satelital y lo mismo de nanotecnología. Nosotros tenemos el reactor nuclear CAREM. Nosotros hacemos radares. ¿Cómo no vamos a tener una industria aeronáutica de excelencia integrada con Brasil?
la marca Embraer asociada estratégicamente puede ser un logro extraordinario en materia de industria aeronáutica, industria fluvial marítima, industria automotriz y de bicicletas y motos, industria ferroviaria. ¿Cómo no vamos a hacer eso? Si Ahora, esa es... ¿lo ves factible, gobernador, que en el corto plazo lo podamos tener? ¿Se podrá lograr? ¿Y de qué depende Mirá, para que se pueda lograr eso? Tenemos una historia trágica porque cuando Perón propició el acuerdo con Ibáñez y Vargas, Vargas entró en un proceso desde el punto de vista personal, depresión, etcétera, y un suicidio. Teníamos realmente un avance extraordinario para lograr ese acuerdo estratégico que era el ABC, Argentina, Brasil, Chile. Y en ese contexto, el concepto de Perón era Chile en el Atlántico y Argentina en el Pacífico. O sea, era un modelo de integración continental de excelencia. O sea, era una visión geopolítica de carácter estratégico. Entonces, hay que volver a las fuentes, no hay que inventar demasiado. El escenario es cambiante, pero los objetivos son estratégicos y permanentes. Por eso yo siempre transmito que la Argentina tuvo 3 decisiones estratégicas históricas, a mi juicio equivocado. Primero, la distribución de la tierra, que consolidó una oligarquía terrateniente, que promovió efectivamente la industrialización tardía y una alianza estratégica con Inglaterra, principal potencia de la época, en el marco del principio de la División Internacional de Trabajo, sobre la base de un modelo agroexportador y de concentración de la infraestructura en Buenos Aires. Bueno, eso desfiguró el país, o mejor dicho, configuró un país altamente centralista. Exacto. Bueno, muy bien. Eso... ¿Qué implicó? Que esa oligarquía tenía intereses estratégicos distintos a las élites empresarias del resto de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que volver a recuperar esto. Lo primero que tenemos que recuperar es el norte grande, porque si nosotros recuperamos el sentido de pertenencia a la región, en el norte, en el centro y en el sur, vamos a empezar a configurar un nuevo país. Entonces, yo lo que pienso es que hay que tener una agenda... Perón decía, la verdadera política es la política internacional. Entonces, la política internacional se nutre de valores e intereses. Nosotros tenemos valores occidentales, pero intereses en Oriente y en otras potencias. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, tener una agenda. Nosotros no podemos tener una política diletante ni tampoco fluctuante, pero hay valores que lo tenemos que hacer en clara interrelación con el resto de los países. Primero, nosotros siempre defendimos el principio de la no injerencia en asuntos, o sea, primero, la igualdad jurídica de los estados, la no injerencia en asuntos internos de otros países, el principio de la libre determinación o el principio de autodeterminación de los pueblos, la preservación de los derechos humanos como política de Estado, las libertades públicas y civiles, la democracia. Bueno, esos son valores innegociables. Ahora bien, otros países con los cuales establecemos comercio o tenemos ciertas alianzas estratégicas en materia comercial o industrial o económica, la verdad que no respetan esos valores. Ahora bien, si no respetas esos valores, yo veo que muchas veces las principales potencias tienen un criterio selectivo. O, por ejemplo, el principio de la integridad territorial. Bueno, ese es el principio que nosotros, yo recuerdo una reunión entre Cristina y Putin cuando vino en el año 2014 y dijo, nosotros no tenemos doble rasero. El principio integrador territorial sirve para Crimea en Ucrania y sirve para Malvinas en Argentina. Claro. Digo, esto es un tema, no hay que... O sea, nosotros siempre tenemos que tener una misma posición en términos estratégicos. O sea, estoy convencido que por la vía diplomática estaríamos en condiciones de recuperar Malvinas. No me cabe la menor duda, porque la configuración del mapa geopolítico mundial lo debería ser así. Ahora, eso forma parte de una agenda política. Y la agenda política significa no separarnos del resto de nuestros hermanos. O sea, esto es un continente de paz, de hermandad, de no discriminación, de no xenofobia, de no racismo. Es un mundo donde debe respetarse la diversidad, las ideas, la religiosidad, la espiritualidad, el multilingüismo. Bueno, todo eso hay que expresarlo. Entonces, esto es gran parte de los principios que son estructurales en una sociedad. Si vos tenés grandes principios, el resto se ordena. Ahora, si no tenés principios, el resto se desordena. Claro, pero, gobernador, uno cuando piensa ese planteo dice, bueno, esto necesita de una cabeza importante de la dirigencia política, más allá de las ideologías partidarias, que vaya en un marco de largo plazo. Una dirigencia política que sea
propensa a consensos. Y el tema es, ¿lo tenemos a esa dirigencia política? Bueno, es muy difícil lograr consenso en Argentina porque, bueno, esto ocurre con el mundo. Gobernar en cualquier lugar del mundo es difícil porque antes teníamos sociedad más homogénea, ahora tenemos necesidades más heterogéneas. Antes teníamos sociedades rurales más dispersas, ahora tenemos sociedades urbanas más concentradas. Antes teníamos menos información, ahora tenemos más información. Bueno, listo, todo eso cambia la configuración del liderazgo y las condiciones de conducción y de liderazgo político. Entonces, mi perspectiva es que cuando vos tenés fragmentación política, tenés fragmentación social, tenés fragmentación política. Y cuando tenés fragmentación política, tenés división. Y cuando tenés división, tenés un problema de hegemonía. Entonces, el tema central, o esto lo resolvés por consenso, yo no creo en el consensualismo extremo, creo en la democracia pluralista, pero o se impone una hegemonía sobre la otra, a riesgo de destruir, o se generan las condiciones para lograr un mínimo común denominador, que significan consensos básicos en algunas cuestiones. Por ejemplo, política internacional, por ejemplo, revolución 4.0, revolución tecnológica sería, por ejemplo, régimen monetario. No te pongas de acuerdo en 100 temas, ponete de acuerdo en 5. Ahora, es muy difícil, porque yo veo que las posiciones maximalistas, o sea, este es el gran problema entre halcones y palomas. Mientras triunfen los halcones, se mueren las palomas. Ahora, hay un tema que ni los halcones ni las palomas parece que lo pueden dominar. Incluso quien, digamos, picó en punta como querer dominarlo por pertenecer al sector Mauricio Macri, que a la inflación la manejo. No hay nada. No, pero, ¿qué pasa con ese tema? No, pero a ver, porque esto... Me preocupa a la familia. Pero lo que pasa es que pensar que estas cosas se resuelven así, de un día para el otro, es absolutamente imposible. O sea, vos resolvés 10 problemas y te surgen 20. Esto es una sociedad dinámica, cambiante, exigente, intolerable a la frustración, pero tenés problemas. Entonces, a ver, preguntale a un alemán si está contento con la tarifa que paga hoy o con las dificultades que tiene para el suministro de energía. No debe estar fácil. Preguntale a un egipcio si está de acuerdo con el precio de los commodities. No, seguramente que te mandará. O sea, en todo el mundo existen los problemas. También, manifestaciones que nunca se dieron. Lógico. Entonces, esto es un mundo difícil, complicado. Gobernar es muy difícil y por eso tenemos que respetarnos entre todos. Porque la verdad es que a veces, por no tener el respeto, creemos que si se le va bien, si le va mal al otro, tenemos una oportunidad. No, la verdad es que la buena democracia se puede cimentar sobre la competencia de los mejores, no sobre la destrucción de los peores. Y con esto, el tomar la posta con los jóvenes, que es el futuro. No, bueno, eso es un ¿Qué expectativas muy buen programa porque los jóvenes participan activamente, eligen, seleccionan, formulan proyectos. Eso es lo que hay que hacer. Aparte, mira, ¿Qué pasó? yo me propuse en esta gestión cumplir con una agenda muy interesante. Primero, Analía es la primera vicegobernadora mujer de la historia de esta provincia. Es un cambio de paradigma. Segundo, gabinete con paridad de género. Importante. Tercero, presupuesto con perspectiva de género y juventud. Cuarto, el tema de los principios esenciales, digamos, así como 10 hogares, refugios para víctimas de violencia de género. O sea, trabajar temáticas de género con perspectiva de género. Entonces, lo que me propuse es tener un gabinete paritario en materia de género y con gran oportunidad para gente joven. Un ministro de Economía, Planificación e Infraestructura tiene 28 años. La ministra de Desarrollo Social asumió con 28 años. O sea que eso es lo importante. O sea, tener un gabinete joven, o mixto, digamos, en materia con distintos niveles de experiencia, pero la idea mía es, ¿cuál es el reaseguro para esta provincia? Bueno, que más jóvenes tengan lugares de responsabilidad y que sean el recambio y que sean mucho mejores que nosotros. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es decir, qué bueno, los que nos sucedieron son mejores. Qué cambio, y ya para ir agradeciendo la deferencia, cuando hablaba hoy, yo le dije vamos a hacer un pequeño, como un pica-pica, yo recuerdo en el año 2007 la provincia del Chaco era una de las provincias que tenía los peores índices, ya sea de infraestructura, pero sanitariamente yo recuerdo que teníamos el triste récord, ¿no es cierto?, de tener mayor mortalidad infantil. De eso a pasar ahora a la digitalización de
de la atención, gobernador? Bueno, eso es un gran desafío. Cuesta muchísimo, pero ya hemos logrado la etapa experimental, con lo cual yo creo que objetivamente para marzo, abril, mayo tendremos historia electrónica centralizada, mayor digitalización, portal del paciente. Bueno, ese es un gran cambio de paradigma. Concurso de antecedente de oposición para centros de salud, para directores de hospitales, los hospitales reparados. A mí me va a quedar pendiente, efectivamente, para el año 2023-2027, el Hospital Perrando. Ahí tenemos un plan director muy bueno que va a ser un ejemplo. Y después materno infantil en Saspeña para tener 2 grandes centros de complejidad. Y después toda la red sanitaria de atención primaria de salud. Pero bueno, eso es un tema. Vos fíjate, hoy la tasa de mortalidad infantil en la provincia del Chaco está en ese equivalente a 9,1 por 1000. ¿Cuánto era en el año 2007? Casi 21 por 1000. Bueno, es un gran logro. A ver, 9,1 por 1000 tiene que ser, no, menos tenemos que ir. O sea, todo el tiempo la exigencia es mucho menos. Es cierto que hay muchas cuestiones que yo mañana voy a dar a conocer en el Consejo de Seguridad Pública la evolución de los delitos. Claro, si vos solamente ponés la casuística, o sea, los casos, y si los casos lo ponés, la muestra la ponés como el universo, entonces vas a decir, bueno, un gran despelote, pero tenés que regirte por los números. Y la estadística te indican que en los últimos 22 años el pico máximo de total de delitos fue en el año 2002. Exclusión social, pobreza extrema, desastre, más de 49.000 delitos. Hoy estás en 26.000, 25.000, 27.000. Pero lo que más vale e importa es delitos cada 100.000 habitantes. Y se mantiene una tendencia muy estable o levemente decreciente. Bueno, a ver, vas a tener problemas. Y sí, viste, Robledo Puch no es de ahora, ya hace 40 años. O sea, problemas, lamentablemente esto, o sea, uno tiene que minimizar el riesgo y que la gente se sienta seguro, pero episodios lamentablemente suceden. Por ejemplo, en materia de homicidios, no principalmente seguido de muerte, sino en reyertas u otras cuestiones. Pero hemos tenido ya cerca de 445 robos con armas, y eso es un tema que estamos muy preocupados en atacarlo duramente, lo mismo que el tema de narcotráfico. Yo mañana voy a dar todas las cifras de lo que significaron la creación de las fiscalías dentro del programa de narcomenudeo, la cantidad de operativos, allanamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que ser duros en todos los frentes. O sea, nosotros tenemos muchas asignaturas pendientes en la gestión, pero hemos atacado muchos problemas muy bien. Entonces, bueno, eso es parte de la gestión. En base, gobernador, a esas asignaturas pendientes y en base a lo que se logró, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la provincia, que tiene el país, que considera incluso el mundo, que tiene de cara al futuro inmediato? Yo lo dije el otro día en el plan quinquenal, 6.600 millones de dólares de inversión, de los cuales 600 millones de dólares, 300.000 computadoras. O sea, es generar no solamente la red de fibra óptica, que van a ser de 3.000 kilómetros, que creo que la vamos a terminar ahora. Ya prácticamente terminando la inversión en agua potable. Hay que invertir en cloacas. Pasamos de 25% de cobertura a cerca del 55%, cerca de 120.000 conexiones. Tenemos que llegar realmente a lo que vamos a llegar en agua. En agua vamos a superar las 400.000 conexiones, pero ya en energía eléctrica urbana y rural cerca de 458.000. Entonces, eso es un grande, el derecho al agua potable, a cloaca, a red de fibra óptica, después el tema de gas, etcétera. O sea, terminar eso. Eso va a ser el gran desafío para la próxima gestión. O sea, lograr educación de calidad, lograr salud de calidad, lograr seguridad de calidad, lograr justicia de calidad. Para el mayor número. Yo no digo, es imposible pensar que el 100% va a tener calidad, pero para el mayor número, que es muy importante. Y por el otro lado, si seguimos con este ritmo y terminamos de ejecutar las obras, vas a tener buena infraestructura en rutas, en pavimento urbano. Hay que hacer 14.000 cuadras más para mejorar la calidad. Pero después el gran desafío son las cadenas de valor. Que las cadenas de valor aumenten y multipliquen el empleo y tengas mejores ingresos. Y bueno, con infraestructura, con cadenas de valor y con administración de la población. O sea, es muy importante también lo que estamos viendo, que la tasa de crecimiento de la población tiende a ser levemente decreciente. Antes eran cerca de 25.000 nacimientos por año, ahora estamos en torno a los 17.000.
probablemente la curva se estacione entre 15 y 16.000 y el número de fallecimientos cerca de 8.000, 9.000. Entonces vas a tener capacidades para que efectivamente el desenvolvimiento futuro de la provincia sea compatible con la sostenibilidad de la población, sus recursos y el desarrollo. Gobernador, estamos cerrando un año que no es fácil, pero hay esperanza, hay expectativa, hay algunos indicadores, si vamos a la parte de números, pero por sobre todo por todas las situaciones en particular, si alguien, imaginemos que venga de fuera usted de Argentina, dígame cómo ve a su provincia, a su país, como un mensaje final para este año. Bueno, a ver, la República Argentina tiene una posibilidad de crecimiento sobre la base de, primero, el mundo demanda alimentos, energía, minerales estratégicos, gas y petróleo, o sea, combustibles líquidos y tecnología de punta. Bueno, todo eso lo puede generar Argentina. Entonces, ahora el problema central es que hay que resolver la restricción externa. Con inestabilidad cambiaria no podemos competir. Necesitamos que existan las condiciones necesarias para que la estabilidad cambiaria se constituya en estabilidad macroeconómica, para promover más inversiones, para generar más empleos de buena calidad, para mejorar la tasa de salario promedio y para sostener una tasa de crecimiento económico. Yo trabajé claramente un modelo macroeconómico, un modelo econométrico con 5% de tasa de crecimiento, 3% de desempleo, llegar a 178.000 millones de dólares de exportaciones y resolver los problemas de deuda y de restricciones. Bueno, eso se requiere liderazgo político y algunos acuerdos esenciales. Entonces, a ver, de nuevo, ¿cuánto exporta Argentina en minerales? 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto exporta Chile? 55.000 millones. ¿Cuánto exporta Perú? Casi 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto exporta Australia? 102.000 millones, 205.000 millones de dólares. Bueno, grandes diferencias. ¿Cuánto es el tema de producción de alimentos? Bueno, nosotros estamos en una perspectiva de poder llegar a 70 millones de toneladas de soja, sí. ¿Podemos llegar a 70 millones de toneladas de maíz? Sí. ¿Podemos llegar a todo? Sí. Ahora, sí depende de, o sea, cuando vos mirás el mapa de siembra en la Argentina, 65 millones es posible. ¿Cuánto estás? 31, 32, 34, 38, depende de una serie de factores. ¿Podemos llegar a 45? Sí. ¿De un modo razonable? Sí. Bueno, todo eso hay que ordenarlo, planificarlo y ejecutarlo. Minerales, entonces, ¿qué podés exportar? Bueno, tenés cobre, 5.200 millones de dólares de inversión en San Juan, tenés 10.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Ahora, podés exportar 14.000 millones de dólares de litio. ¿Podés llegar a exportar 40.000 millones de dólares? Sí. ¿Podés exportar el tema de alimentos por una cifra sustancialmente superior? Y sí, todo es posible. Ahora, necesitamos estas cosas que nos permitan trazar un horizonte, crecer sostenidamente, disminuir el nivel de conflicto político, mejorar la estructura de ingresos. Bueno, no es fácil, pero eso es lo que se puede hacer. O sea, gas y petróleo. ¿Por qué el gas de Vaca Muerta es importante? Porque vas a hacer un gasoducto hasta la primera parte de Sariqueló, después Sariqueló-San Jerónimo. ¿Por qué? Y bueno, porque vas a sustituir la compra de energía. ¿Y eso qué significa? Y te ahorrás divisas. Y después, no solamente te ahorrás divisas, después si no exportás más. Y entonces exportás gas, pero a su vez podés exportar combustible líquido. Entonces podés exportar directamente a Chile, podés exportar a Brasil. Podés transformar combustible líquido y exportar al resto de los países. Eso es algo extraordinario. Lo mismo que el petróleo. El petróleo el no convencional que producís en Argentina, hoy es de muy buena calidad. Eso también te puede dar lo que antes era déficit energético, podés llegar a 10.000 o 15.000 millones de dólares en superávit. Entonces, si vos sumás gas, petróleo, mineral, alimentos, etcétera, y decís, bueno, tengo una balanza de 50.000 millones de dólares más de ingresos, 50, 70.000 millones de dólares, y tenés un superávit, y bueno, entonces ya no tenés un problema con el pago de la deuda, de los servicios de capital e intereses, y no tenés un problema de inestabilidad cambiaria. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, todos dicen, el que venga la tiene fácil. No la va a tener fácil. O sea, no se resuelve todo el año 2023. Y yo lo entiendo muchas veces al presidente y al mismo ministro Massa, no es fácil tomar una multiplicidad de decisiones por los efectos que tiene. Pero bueno, por lo menos es importante remarcar. En el Chaco, por ejemplo, mi aspiración es, bueno, creo que con las proyecciones
vamos a crecer en 3 periodos constitucionales 5,7% de Producto Bruto Geográfico. Eso es espectacular. En todo sentido, el ingreso per cápita de $7.000 vamos a pasar a cerca de 13.000 y puede ser 14.000 con paridad de poder adquisitivo, excluyendo el periodo 2015-2019, que no estaba en el gobierno. Entonces, eso es muy bueno. Y si podés hacer otro periodo y seguís creciendo a este ritmo, tanto mejor. ¿Resolviste? ¿Se va a poder, gobernador, hacer otro periodo? Depende, obviamente, de lo electoral, ¿no? Sí, por supuesto. Pero digo, a ver, de nuevo, ¿resolvés todos los problemas? No. Eso no lo resolvés a todos los problemas. Pero resolvés mucho más problemas que no creciendo. Ahora, hay un dato, gobernador, que no quiero quedarme sin preguntar. El presidente lo ha marcado varias veces y usted lo acaba de resaltar. Argentina creció el año 2021 más del 10%. Este año el propio presidente dijo vamos a crecer más del 6%. Y se estipula que el año que viene vamos a crecer en la actividad económica alrededor del 3% aproximadamente. ¿Qué falta para que la gente lo sienta a ese crecimiento en la actividad económica? Bueno, lo que pasa es que el tema es que tuvimos una caída fuerte en 2015-2019 y una agudización de la caída de más de 10 puntos en el año 2020. Lo que hizo en el 2021 es recuperar lo que perdimos y ahora todavía no recuperamos 2019. Ese es el problema. O sea, esta percepción de decir, bueno, sí, puedo estar mejor de lo peor que estaba, pero no de lo que necesito. Ese es el gran problema. Entonces, si vos mirás esto en perspectiva, yo, por ejemplo, este primer semestre para nosotros crecimos 6,6%. Es extraordinario. Ojalá pudiésemos crecer otro 6,6% para el segundo semestre. No creo que se pueda dar porque hay otros factores que inciden. Pero que terminemos 5,7, como digo, 5,3, 5,5. Eso es muy bueno. Y que te genere arrastre estadístico para el año próximo. Eso es muy bueno. Yo veo que el mundo se complica. Primero, las tasas de interés tienden a crecer. La tasa de crecimiento económico tienden a decrecer. La locomotora china baja. Entonces, nosotros, proyección 2% de crecimiento y 60% de inflación. ¿Se cumplirá? Bueno, entonces, hasta ahora lo bueno que hemos tenido es que por lo menos no dejamos de crecer. Y eso es bueno. O sea, la inflación complica, sí. O sea, yo no voy a decir ni voy a soslayar los problemas que tenemos. Yo no voy a soslayar eso y las dificultades que esto ocasiona y lo que impacta la inflación desde la actualización en el valor de una obra hasta la ejecución de una política pública. No, y la desesperación muchas veces de la gente que no te alcanza. Sí, bueno, sí, todo eso, inmediato. yo no digo eso, pero por lo menos hay algo que es importante, que es que seguimos con una estrategia de crecimiento que tiende a tener un grado de desaceleración significativa, pero es un gran desafío y ese es el gran compromiso nuestro, es decir, cómo hacer para que la Argentina siga creciendo aún con dificultades y que podamos ir resolviendo los problemas. O sea, porque yo sería más partidario de política de shock, sinceramente, bajar drásticamente la inflación, acomodar las variables y resolver. Pero siempre digo, el que toma la decisión siempre tiene más información que yo. Ahora, ante el mundo, ante la realidad que tenemos y ante esta posibilidad, que hay una gran posibilidad que tenemos los argentinos y los chaqueños, yo le pregunto no al gobernador, a Jorge Milton Capitanich, ¿cómo se construye en uno el optimismo? Jorge. ¿En uno el optimismo? Sí. A ver, primero por naturaleza uno tiene que ser... A ver, Václav Havel decía, la política es el arte de ofrecer esperanza. Bueno, es la esperanza que no defrauda, es Jesús con sus 3 virtudes teologales, digamos, las virtudes teologales cristianas, que son fe, esperanza y caridad. ¿Qué significa cada una? Fe es creer sin ver. ¿Qué significa caridad? Dar todo sin nada a cambio. ¿Qué significa esperanza? Esperar sin desesperar. O sea, creo que ese es un tema clave del concepto más profundo desde el punto de vista teológico. O sea, la perspectiva de ahora. O sea, tiempo de adviento, es tiempo de espera, es tiempo de reflexión, es tiempo de compromiso. Bueno, yo creo que la esperanza es el motor de la vida humana. Que tenga un buen fin de año y un mejor 2023 que va a ser mejor para todos los chaqueños. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, porque para mí siempre es un gran gusto poder compartir estos momentos. La verdad es que uno en el desafío diario y cotidiano no puede muchas veces hablar tanto, habla a través de distintos discursos o mensajes directos en determinadas actividades. Mañana tengo un día para hablar mucho,
brevemente de muchas cosas, pero bueno, estas cosas son de base conceptual. Pero por supuesto, de eso No, que se trata. repita el año que viene. Que se repita. Esperemos. Esperemos alguna otra oportunidad también. Podemos abrir el año. No, buen fin de año. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hacemos la pausa y agradecemos Sí, la dale. presencia del gobernador aquí junto con nosotros, bueno, en este ciclo espectacular que hemos tenido de Pacto Federal. Ya volvemos.